Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Piensa y Verás. Soy Elena Bazán y hoy es 23 de abril de 2017. ¿Quiere don Antonio, en primer lugar, dirigir unas palabras a todos nuestros oyentes? Sí, buenos días, amigos. Quería mostrar mi satisfacción por la respuesta recibida para que vosotros deis cuenta de la importancia que tiene estar asociados. Os voy a dar algunos números y conceptos. Cuando terminamos el año, después de la asamblea, no llegábamos a 1000 asociados. En la asamblea estábamos en 900 y pico y terminamos el año prácticamente en los 1000. En enero, febrero y marzo era un ritmo de crecimiento razonable. En abril había decaído, a pesar de que en mis viajes y mis conferencias siempre la consecuencia es que trae a 20, 15, 30 asociados nuevos en cada viaje. Pero eso es muy poco comparado con la cercanía de los acontecimientos que van a requerir nuestra presencia en la vida pública. Hoy, mejor dicho, ayer, hice un llamamiento, sí, emotivo, porque a mí me emociona esos temas, yo los sufro, los siento y tengo penas y alegrías según las reacciones que tenéis los partidarios de la verdad y de la honradez y de la presencia en la vida pública con otro cariz de los que se ocupan de los asuntos políticos. Hoy estamos muy cerca de 30 nuevos, no ha llegado a los 30, pero muy cerca de 30 nuevos asociados, lo cual en un solo día es un número importante. Si nos estamos acercando ya en este final de mes, con un poquito ya estamos en los 1300. Y mi objetivo era haber llegado al final de año a los 2000, pero en la política no se pueden estar haciendo esas planificaciones frías porque dependemos de los acontecimientos. Y lo que está sucediendo en la corrupción en España y la destrucción de la unidad europea fuera de España son acontecimientos tan grandes que requieren nuestra presencia, si no en la calle, sí en sitios públicos como universidades, seminarios, intervenciones. Uno de los momentos más importantes desde que empezamos a existir en la vida pública va a ser un simposio en defensa del idioma español en San Millán de la Cogolla. Van a venir personalidades extranjeras de los grandes hispanistas de Estados Unidos y filósofos y grandes figuras de América Española. Eso ya es un triunfo impresionante. ¿Quién iba a decirnos que podríamos nosotros convocar y que las grandes figuras lingüísticas y filosóficas de América vinieran a una llamada nuestra? Pues vienen. Y va a ser un éxito seguro, solamente por las personas y la calidad de los asistentes y muchas cosas que no puedo decir hasta que no estén aseguradas. Pero incluso hay las posibilidades de que vengan, pero no como invitados, porque eso todo el mundo puede invitar pagando. No pagamos a nadie, primer punto. Menuda diferencia con todos los congresos internacionales que vienen a divertirse y a todo pagado. No pagamos a nadie. Y va a ser un simposium verdaderamente con ponencias, participación activa y actos públicos en un cine en San Millán que tiene 600 localidades. Al frente de esto está organizándolo Natalia, porque vive allí cerca además y le gusta el tema, y luego están moviendo las personalidades extranjeras, nuestro redactor jefe del diario, Antonio. Esto quiere decir que la acción no se va a medir por la cantidad. Yo no pretendo que tengamos y saquemos un ejército de militantes a la calle. Eso sería ridículo y absurdo. Nosotros no hemos nacido para ese tipo de acción. Pero una acción cultural requiere un número suficiente de asociados para sostener publicaciones culturales, para que y actos de naturaleza prepolítica, pero nunca de conquista de poder ni de derribar, eso no es. Pero yo conozco muy bien el tema y aunque es verdad que ayer Lino expresó en los comentarios a mi llamada
a la nueva asociación expresó una idea de que esta es una idea nueva, extraña, rara. Sí, claro, porque no se ha intentado nunca en la historia política del mundo, ni siquiera en la antigüedad griega se intentaron lo que estamos haciendo nosotros. Eso no quiere decir que sea raro, porque esta es la manera más directa y más corta de cambiar un sistema político, por vía pacífica. Por eso, claro que es novedoso. Pero lo que no se puede hacer es estar actuando con una asociación que cuente pues con 1000 asociados. Eso apenas se nota nuestra presencia. Y yo propuse que íbamos a doblarlo, llegar a 2000. Y cuando he lanzado esta llamada de ayer es porque veía que no íbamos a cumplir con ese objetivo. Pero los acontecimientos no nos esperan. Y yo no tengo que esperar a tener 2000. A lo mejor si hay un acontecimiento que lo requiera mañana mismo, tendríamos que actuar. Y actuar no quiere decir a la calle. Actuar quiere decir en medios de comunicación o en los propios, o en las redes, o en centros culturales. En fin, es imposible tener prefiguradas las acciones que se pueden cometer. Pero si tenemos un cuerpo potente de seguidores que son leales, que comprenden nuestras acciones, que no están siguiendo a un jefe, sino a un ideal y a una idea, eso es invencible. Tardaremos más o menos, pero nadie podrá impedir el triunfo de los ideales del MCRC, porque lo estoy viendo en América del Sur. Apenas hay un día que no llame alguna figura de América Central, de América Española, entusiasmado con la idea y pidiendo que lo organicemos allí. Ya está en marcha en México, está en marcha en Ecuador y está en marcha en Argentina. Y en Venezuela no, porque estoy retrayéndome dadas las circunstancias, soy muy prudente y quiero esperar a ver cómo va aquel clima como el que hay hoy, desde que se está deshaciendo Caracas y el país, y estoy esperando. Por eso os pido otra vez más a seguir asociando, que hoy entren 30 nuevos, 50 nuevos hoy, pero hacerlo ahora mismo cuando terminemos el programa, ir al ordenador sin pereza ninguna y asociaros. Si no os pedimos nada, ni siquiera dinero, pero es sí una conexión, una coordinación, que si hay acciones podamos difundirlo en las redes en un minuto que llegue a todos los asociados. Gracias a los que ya lo habéis hecho y estoy seguro que vais a seguir con crear esa inercia para que arrastrar a los demás. Gracias, y voy a iniciar hoy otro programa de contestar a las preguntas. Muy bien, pues la primera pregunta es de WhatsApp y es de fecha 16 de abril de 2017. Hola, buenos días. Yo soy Bernabé, soy de Leganés, de Madrid, y quería plantearle lo siguiente a don Antonio. Yo cuando empecé a escucharle, ahora ya cosa de un año, le oí hablar de libertad y de libertad política colectiva, y las primeras veces que le escuchaba hablar pensaba que usted era un liberal y que el movimiento MCRC lo que buscaba era la libertad, pero en un sentido económico, que era el MCRC liberal. Pero ya con el tiempo, debido a su gran cultura, yo seguí escuchándole y me di cuenta que era totalmente distinto lo que el MCRC pretendía. Y me he dado cuenta que al intentar dar a conocer las ideas del MCRC, hay personas que le pasa lo mismo, que en una primera instancia piensan que es un movimiento de liberales desde el punto de vista económico. Y lo que quería plantearle era qué podemos hacer para que no se nos confunda con liberales o también llamados libertarios. Y nada, eso es todo. Un saludo a todos y hasta luego. Bien, querido Bernabé, te reconozco muy bien. Es normal que cuando nos oigan o cuando oyen hablar de mí, traten de encasillarme en algo ya conocido. Y como no me pueden calificar de comunista, ni tampoco de fascista, ni de reaccionario, ni de conservador, como no tienen dónde encasillarme, no hay ningún movimiento político o cultural conocido que pueda parecerse a lo que he fundado y a mi discurso, pues me llamen liberal. Eso es normal. Y liberal económico, como si fuera una figura para defender a los ricos, al mercado. Eso es normal.
pero el que me oye hablar en 5 o 10 minutos se da cuenta de su error. Porque yo estoy creando algo nuevo que no existe en ningún país del mundo y que no ha existido nunca. Aunque existe la democracia en Estados Unidos, sin embargo no está en el grado de desarrollo y de culminación como la que nosotros proponemos. Porque he descubierto un principio político que nadie antes que yo sabía. Es que los liberales creen en las libertades individuales y creyeron en el siglo XIX, a finales del XIX y principios del XX, los pensadores y filósofos liberales creyeron que daban un paso gigantesco hacia adelante cuando descubrieron que ellos hablaban de libertad, pero no con mayúsculas, sino con minúsculas, para decir que no hablamos de libertad política, sino de libertades. Esos son los liberales, los que desecharon hablar libertad con mayúsculas porque no sabían lo que eran. Era un eslogan heredado de la Revolución Francesa que decían libertad con mayúsculas, pero no sabían lo que eran. Creían que libertad con mayúsculas era una manera de designar al conjunto de las libertades personales o individuales. Pero, claro, es imposible que me puedan identificar porque yo he descubierto un nuevo principio fundador de las libertades, que se llama libertad política colectiva. Esa libertad colectiva es anterior a toda constitución, anterior a todo derecho. Es el fundamento de todas las libertades personales e individuales. Eso es tan revolucionario que es normal que la gente se confunda conmigo y sepa que por un lado no estoy defendiendo ninguna forma estatal, sino que estoy dentro de la sociedad civil, dándole personalidad política a la sociedad civil, entregándole en sus manos un concepto de libertad con mayúscula que es igual a libertad política colectiva. Ese es mi descubrimiento, ese somos nosotros, ese es el movimiento. Los que están en el movimiento luchamos por la libertad política colectiva. Y esa libertad política colectiva es el fundamento, el grund de todas las libertades individuales y de todos los derechos individuales y de todos los derechos constitucionales. Porque la libertad política colectiva es previa a la Constitución. Es más, la libertad política colectiva es la fuerza constituyente, la única. Si no es ella, todo es mentira. No hay constitución ninguna. Todos son cartas otorgadas, como en España. Constitución se le llama de nombre, pero no es verdad. Pero no es solo porque, como es natural, como no es una constitución de verdad, no separa los poderes. Porque el objetivo de las constituciones no es las libertades individuales. Eso existían antes de las constituciones. El objetivo único de una constitución es la separación de poderes. En cambio, el liberalismo, que tú me confundías, querido Bernabé, con los liberales económicos, eso existía antes. Figuraros si existía, si en las Cortes de Cádiz ya llamaron liberales a los diputados españoles, el término liberal fue aplicado a ellos. Y fíjate que lejos estaban de concebir siquiera lo que era la democracia. Pero sí concibieron lo que eran las libertades individuales. Desconocían que esas libertades individuales requieren un fundamento previo, que sin ese fundamento se desvanecen, no son nada, no es más que propaganda. Ese fundamento previo se llama libertad política colectiva. Y tenemos la suerte nosotros en España, yo y vosotros y los asociados a mí, de haber pasado ya a la historia, quieran o no, los que no persigan, por haber sido el primer movimiento del mundo en que persigue la libertad política colectiva, que sabe lo que es. Figúrate lo que habéis descubierto, lo que estáis haciendo, estáis en la historia de la humanidad, porque ni Aristóteles ni los griegos, ni mucho menos Maquiavelo, ni todo el movimiento liberal, ni los Locke, ni los Tocqueville, ni siquiera los fundadores de los Estados Unidos fundaron la democracia. Se basaron en la libertad colectiva, pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos lo hicieron con los hechos y nosotros lo estamos haciendo con el pensamiento antes de los hechos. Porque ahora tenemos dónde inspirarnos. Y sabemos que no es una utopía lo que perseguimos. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, con muchos defectos que pueden ser corregidos. Pero la libertad política colectiva fundó los Estados Unidos. Ellos no lo sabían. Ganaron la guerra. Sabían que no podían imitar
a los vencidos, a los ingleses, a los británicos. No podían hacer ni una monarquía ni un parlamentarismo liberal, como los ingleses. Lo sabían. Y por eso tuvieron que inventar, buscando y buscando, y encontraron la fórmula de la democracia. Pero la fórmula política, en el sentido de mosca, sentido de fórmula política, no el secreto, sino la ideología de la democracia, la encontraron. Pero no sabían dónde estaba. Ellos la encontraron como un hecho y lo fundaron como hecho, pero no sabían lo que estaban haciendo. Ni sabían que estaban inventando la democracia, ni sabían que su fundamento era la libertad política colectiva. Es tan grande lo que estoy diciendo. Estoy hablando para la historia dentro de 100, 200 y 300 años. Y vosotros, sí, claro, tú, Bernabé, sí, porque vienes y nos ayudas cuando puedes. Pero sí que vosotros aún no sois conscientes de estar asistiendo a un movimiento histórico que triunfará en el mundo, en Europa y en el mundo, no se sabe cuánto, pero vosotros sois los protagonistas, los pioneros, los que os había adelantado. Y yo que os pido que participéis conmigo en ese honor, que vengáis a la gloria de la verdad, de la honradez, y a la gloria de haber estado desde el principio sentando las primeras piedras del edificio que va a construir la libertad política colectiva. Por eso digo, asociaros a nosotros, apuntaros a ese honor, decirme qué filósofo hay en el mundo, ha habido en la historia, comparable a este descubrimiento. Yo lo diré, ninguno. Otra pregunta. La siguiente pregunta nos la han enviado al correo electrónico, es de 21 de marzo de 2017 y la hace Alex. Dice: hola amigos, me gustaría saber por qué la vida parlamentaria en el Reino Unido es tan rica y por qué en Francia no lo es tanto, teniendo también un sistema representativo. Si se debe mayormente a que los partidos políticos en Francia son estatales, si es por la historia francesa y si antes de ser estatales la vida política en Francia era más interesante. Un saludo y adelante. Si se ven los artículos, los panfletos y la polémica entre Edmund Burke de un lado y nuestro querido amigo al que yo imitaba la firma, Tom Paine, esa polémica sobre la Revolución Francesa, sabréis cuál es la respuesta a lo que estáis haciendo. Yo lo voy a resumir. La Revolución Francesa fracasó, pero un fracaso absoluto. Y todo lo que está basado en la Revolución Francesa es falso. Porque el Reino Unido está basado en la tradición. El argumento de Burke era el pasado, que no hay nada que pueda sostenerse en el futuro si no tiene su fundamento en el pasado, en la tradición. Y por eso hablaba de derechos imprescriptibles, porque ya habían sido adquiridos mediante la prescripción. En la Revolución Francesa era todo abstracción. Eran teorías filosóficas, no había nada práctico. ¿Queréis las palabras de Malouet, uno de los grandes revolucionarios, conservador, pero dentro de la Revolución Francesa, cuando llevaban discutiendo más de mes, desde el mes de julio hasta el mes de mediados de septiembre, sobre que tenía que ser la reforma constitucional de la monarquía de Luis XIV, protestó, y otro que no me acuerdo el nombre, a esa le respondió a Malouet: llevamos mes y medio reunidos aquí 1000 metafísicos, que eran aproximadamente el número de los diputados presentes en la constituyente de la Revolución Francesa, que fue la primera de todas las asambleas, discutiendo de abstracciones, sin haber entrado ni siquiera a empezar a comprender lo que es una constitución. Así, la Revolución Francesa perdió todas sus energías al comienzo. La Revolución Francesa comenzó con un crimen horrible contra la humanidad. Y ese crimen fue festejado por Luis XVI y todos los grandes revolucionarios con una Notre Dame, con un Te Deum en Notre Dame, consagrando a Dios un crimen. ¿Cómo fue cortarle las cabezas
a unas personas que iban detenidas y pasearlas por París colgadas en una pica ante el horror de los futuros revolucionarios Camilo Desmoulins y otro Saint-Just. Esa es la Revolución Francesa, no consiguió nada positivo. Sí, acabó con la monarquía, pero ni siquiera supo lo que había después de la monarquía. La monarquía francesa primero se suspende, luego hay un proceso y al final se guillotina al rey y a la reina. Durante el largo periodo entre la suspensión y la guillotina, la que ser guillotinado la cabeza de los reyes, ni una sola vez se empleó la palabra república. No sabían los franceses, no el pueblo, los intelectuales, los pensadores, los directores de la revolución, no sabían lo que tenían. Hasta que al final encontraron que cuando le cortaron la cabeza, ya ahí, en ese momento descubrieron que los reyes, el rey Luis XVI era tan grande, tan grande, tan grande, su poder y su capacidad, que guillotinada su cabeza tenía que ponerse en su lugar algo tan grande como el rey. Y ahí encontraron que eso grande, grande se llamaba nación. Y ahí nace el nacionalismo liberal. ¿Para qué seguir? Sería interminable mi contestación. Quiero decir nada más, que en Francia no tiene fundamento ninguno la libertad política, porque no está basada en la libertad política colectiva. En Inglaterra tampoco, pero hay a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos todo lo que hay procede de una matriz única, que se llama libertad política colectiva, aunque ellos no lo llamaron así y no sabían lo que era. Es que ganaron el pueblo de la sociedad civil, los cazadores, no el ejército profesional como el inglés, los cazadores, los que cultivaban los campos con un rifle en la cabaña, pues esos ganaron una guerra y no quisieron ni la monarquía ni el parlamentarismo liberal, que era su enemigo, y fundaron la democracia, basándose en la libertad política de todo lo que había ganado la guerra, la libertad política colectiva. Pero no supieron ni siquiera fundamentar en cimientos de pensamiento o filosóficos qué era lo que había sucedido. ¿Por qué tipo de libertad es la que había ganado la guerra? Porque después sabrás, dirá, hombre, hay otros pueblos, claro, en Argelia ha habido una guerra. Y al final la ganan, y se llama Guerra de Liberación Nacional. ¿Y por qué ahí no hay libertad política colectiva? Porque fue una guerra en parte civil, porque estaba Francia de por medio. Eso fue, desnaturaliza por completo todo, porque ahí se confunde ya esa guerra de liberación con el derecho de los franceses a permanecer en Argelia. Eso no tiene... Eso es nuevo, eso es distinto. Y no hay una libertad colectiva donde franceses y argelinos juntos luchen por su libertad, sino que de un lado están los argelinos y de otro están los franceses colonizadores, los pieds noirs. Pues no hay comparación posible entre una guerra de liberación en la que participa voluntariamente un ejército no profesional y no terrorista, sino en batalla abierta, cosa que no sucedió en Argelia, sin atentados, una guerra, por tanto, dentro de la civilización, porque es civilización también las maneras de la polémica, porque polémica en griego significa la guerra, y el polemos de la guerra es distinto, y en Estados Unidos fue hermosa. Claro que no hay ninguna guerra hermosa desde el momento en que hay víctimas, pero es una guerra de liberación de verdad, colectiva para todos, hombres, mujeres. No había allí distinción de nacionalidades. Esa es la diferencia con Francia, que Inglaterra, al basarse en la tradición, no necesita una constitución escrita, está basada en una constitución que se llama material, no formal. Y ahí tiene un valor inmenso el tiempo, la prescripción, la costumbre. Y tampoco tiene democracia porque no tiene separación de poderes, cuidado. Pero en cambio, el sistema parlamentario, el diputado de distrito, siendo a una sola vuelta, representa mejor
al distrito que en Francia doble vuelta el mismo, porque en el primero el dueño del distrito es el diputado. El partido, claro que agrupa a los diputados, pero es que en Francia es distinto. Es que en Francia, siendo a doble vuelta, el diputado se debe en primer lugar a su partido. Ya está, ya no representa como el inglés, que el diputado representa a su distrito y luego está escrito un partido. Pero eso es lo segundo. Lo primero es que es representativo de su distrito y en Francia no sucede así. Esa es la explicación. Otra pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Pues regresamos. La siguiente pregunta es de WhatsApp, de 16 de abril del 2017. Hola, soy Adrián Goldman, llamo desde Barcelona y quería saber la situación política de Donald Trump. Es algo que a mí me preocupa como libertarian, ¿no?, en el término inglés, ya que ha roto los pactos de aislacionamiento de Estados Unidos. Y bueno, solamente quería decir que fui a Estados Unidos. En lo que a mí respecta, las personas de allí tienen una filosofía bastante aislacionista y no intervencionista como está haciendo ahora al respecto. Y bueno, y claro, es algo que preocupa porque era el único eje liberal que tenía en su programa y lo ha roto en pocos meses de su mandato, y pienso que es una ofensa para los realmente republicanos de allí del país. ¿Usted cree, señor García Trevijano, que Trump ha recibido presión de ciertos sectores financieros, tanto políticos, de Estados Unidos? Porque claro, se le ve bastante distorsionado en su discurso político en comparación con sus primeras declaraciones como presidente, y es algo que realmente preocupa, porque un hombre con tal ego pues es muy peligroso, la verdad, y que alguien lo manipule tan fácilmente, pues la verdad que no sé lo que ocurrirá en un futuro. ¿Usted qué cree, señor García Trevijano? ¿Cree que ha recibido presiones por parte del establishment financiero? Por supuesto que Donald Trump no está aislado, no es una persona solitaria que cambia de dirección como una veleta según él cambia el tiempo. Es cierto que él está sujeto a las presiones y las influencias de todo el mundo influyente en la política de Estados Unidos. Pero eso es una cuestión. Y otra muy distinta, que Donald Trump, elegido presidente, tan pronto como tiene que enfrentarse a una cuestión seria como es las relaciones con Rusia, antes ya incluso, nada más que tomar posesión, empieza con una crisis destituyendo a uno de sus grandes valores del general, porque había tenido conversaciones con el embajador ruso, sí, con arreglo a una ley que no estaba derogada de los tiempos de la Revolución Francesa, de una ley dictada durante un conflicto bélico que se llamó la Pequeña Guerra, en la que se prohibía en la legislación de Estados Unidos que cualquier ciudadano, palabra ciudadano que emplea la ley, no cargo, ciudadano,
sostenga conversaciones con cualquier enemigo. Entonces, enemigos sobre cuestiones, sobre cualquier tipo de cuestión. Esta ley absurda, anacrónica, fue aplicada para castigar el establecimiento político, castigar a Donald Trump, que se vio obligado a destituir al que había nombrado jefe, uno de los jefes de la seguridad nacional, el general, un militar general. A partir de ahí, ha sido tan incierto y tan caótico el comportamiento político de Donald Trump, cayendo de fracaso tras fracaso por carecer de asesoramientos jurídicos técnicos buenos. Normalmente buenos abogados no lo aconsejaron y no supo cómo reprimir la emigración a Estados Unidos de países, de los 7 países musulmanes que él señaló para prohibirles la entrada en Estados Unidos. Incompetencia de sus asesores en materia de inmigración y de la ley. Segundo tema. Vuelve a insistir la presión del establecimiento, que quiere decir pues, los grandes periódicos, las grandes televisiones, todos los grandes medios, todo lo que están establecidos en Estados Unidos, lo que representaba Hillary Clinton, lo ponen entre la espada y la pared para que rompa sus relaciones o sus promesas de amistad con Putin, con Rusia, y lo consiguen. Y de ser una promesa, una esperanza para la distensión del mundo, dando el ejemplo de unas nuevas relaciones amistosas entre Estados Unidos y Rusia, se convierte en una vuelta a la Guerra Fría. Y nada menos que a un ataque en Siria, inventando un previo ataque del gobierno sirio con armamento químico. Y continúan todavía con esa mentira. No, esto hoy está demostrado. Lo hemos publicado en nuestra prensa, en nuestro periódico. Sabemos de verdad, está demostrado de una manera que es imposible de refutar, que el ataque con armas sirias fue falso. Bien, en ese momento, el problema de Donald Trump deja de ser un problema de establecimiento, ni un problema de si está influido o es independiente. No, deja de ser de que Donald Trump ha tenido éxitos y fracasos en el mundo económico, es decir, ha quebrado y ha sido vuelto a ser multimillonario, y el mismo temperamento y la misma cabeza se aplica hoy a dirigir la política mundial. Es decir, el fracaso está cantado de antemano. Esto no son los negocios. Donald Trump no inspira ninguna confianza, pero ninguna. Porque es un hombre que está dictado por él. No solo el capricho personal, no, yo no digo que sea capricho, sino por los intereses inmediatos. Y es mentira porque no existe en el mundo un presidente de ninguna gran nación que pueda atacar un bombardeo causando muertes a otro país simplemente porque ha visto una fotografía de unos niños muertos por supuestas armas químicas. Una fotografía que no corresponde a la realidad y que está amañada. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo eso es falso, eso es mentira. Ese hombre no tiene piedad ninguna. Por eso, ese es el problema de un hombre incontrolable, que no tiene equilibrio y que es un peligro para Estados Unidos en primer lugar y para el mundo después también. Yo me dedicaré a descubrirlo continuamente, porque yo lo apoyé, pero lo apoyé porque de su programa, lo único que nos interesaba a los europeos, sobre todo, y sobremanera, era la distensión de las relaciones con Rusia, porque eso beneficia directamente a España y a Europa. Y por eso lo apoyé, porque yo no podía seguir viviendo en una mentira tan colosal como el mantenimiento de la Guerra Fría, como lo de Ucrania, como lo de Crimea. Basta de mentiras. Y como yo sé la verdad, y lo hemos dicho aquí, y se ha demostrado con el tiempo que es verdad, que los sucesos sangrientos del Madián fueron provocados por agentes alemanes para desestabilizar las relaciones de Ucrania con la Unión Europea, no, con Rusia, para hacerla un aliado de la Unión Europea, de lo que está fracasando,
Por esa razón es por lo que yo deseaba el triunfo fervientemente de Donald Trump, para que la verdad sobre Rusia y sobre Putin se pusiera al descubierto. Esa es y hoy lo quiero combatir sistemáticamente porque es un peligro para el mundo. Nada más. La siguiente pregunta es nos la envían al correo electrónico y es de 21 de marzo de 2017 y la hace Raúl. Dice: muy buenas, me gustaría saber en qué se basó Montesquieu para idear la separación de los poderes en política. Si se basó en algún autor o en qué ideas se inspiró. Si se subió a hombros de gigantes como Newton. ¿La idea es original de Montesquieu? Un saludo. La pregunta es muy interesante, es muy erudita. Pero no, antes de Montesquieu no había nadie había hablado de separación de poderes, porque lo que construye Montesquieu no está basado tanto en la separación de poderes como en la idea de freno y contrafreno, y freno como una pieza, como un reloj de piezas y ruedas engarzadas que unas mueven a otras y otras impiden movimientos contrarios. La idea no fue original de Montesquieu, fue un jesuita francés que lo expuso, que es poco conocido, pero yo en mi libro doy todos los detalles, conocido, que influyó directamente en Montesquieu. Y Montesquieu, que no conocía por experiencia directa y propia lo que sucedía en la monarquía inglesa, idealizó lo de la monarquía inglesa y creyó que el rey inglés nombraba directamente al Ejecutivo, mientras que el Parlamento dictaba las leyes. Así creyó que la monarquía inglesa estaban los poderes separados entre el Ejecutivo en manos del rey y el Legislativo en manos de los diputados. Y ese error, esa falsedad, es lo que motivó la teoría de Montesquieu, basada en la idealización o en el embellecimiento de lo que sucedía en Inglaterra. Y eso lo tomó de una obra de un jesuita francés. Con eso he contestado a tu pregunta. Pero no hay antecedente ninguno. En cambio, de Montesquieu deriva, claro, inmediatamente sale luego Locke, que es quien influye directamente en la constitucionalistas de Estados Unidos. En Locke, también algo Montesquieu, pero en cambio allí en Estados Unidos no tiene influencia ninguna Rousseau. En cambio, en la Revolución Francesa, Montesquieu se le tira dentro de la propia Asamblea Constituyente, se llega a decir expresamente que Montesquieu está anticuado y que lo moderno, lo revolucionario es Rousseau. De ahí paga las consecuencias. Rousseau era un utópico que defendía que en el contrato social el pueblo no puede estar representado porque el pueblo es el soberano, y donde está presente el soberano no puede haber representación, nadie lo puede representar, y esa utopía, esa tontería, esa quimera, esa poesía, pues la que perdió a Francia. Pero luego el propio Rousseau, cuando el gobierno de Polonia le encarga un proyecto de constitución, lo primero que hace es reconocer que y tiene que establecer la representación del pueblo por diputados, así lo contrario en 180 grados a lo que dice en el contrato social. La siguiente pregunta es de WhatsApp del 16 de abril del 2017. Hola, muy buenos días, soy Adrián Goldman y quería preguntarte una cosa, señor García Trevijano, y es que, como libertarian que soy, a mí me preocupa bastante que Donald Trump haya roto en apenas pocos meses de presidencia los pactos que tenía sobre aislacionismo en caso de guerra, y parece ser que no, o sea, ha intervenido en pocos meses en situaciones un poco jodidas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en Siria, y bueno, no sé por qué ha intervenido, dado su proyecto, ¿no?, de aislacionismo, y bueno, era lo único que tenía como eje liberal, y como libertarios que somos, tú y yo, nos debe preocupar bastante, porque claro, para mí que Donald Trump ha sufrido manipulación por parte del establishment financiero o por parte de la política de allí,
porque no es normal que se haya convertido en un Obama ahora mismo, o sea, no es normal. ¿Usted qué cree, señor García Trevijano? ¿Ha sido realmente inducido por parte de manos ajenas a la política o contrarias a su política? ¿Usted qué cree? Hay una teoría interpretativa de la conducta de Donald Trump después de ser elegido presidente, que está basada en la influencia que ha tenido el establecimiento contrario a su elección, como llegó a estar amenazado de que incluso iban a pedir un impeachment para expulsarlo por su política heterodoxa con relación a las ideas y a la política de todos los presidentes de Estados Unidos. Hay una teoría. Eso sería verdad. Yo la creería en ello, que ha sido la influencia del establecimiento de los partidarios de Bill Clinton, de Hillary Clinton. Ha sido tan fuerte el ataque que le han hecho que yo creería en que él se ha plegado asustado de que se queda solo o que lo pueden matar. Cualquier atentado movido y amparado por ese establecimiento. Lo creería si no fuera porque él ha destituido, ha apartado de su lado a todos los que le aconsejaron el entendimiento con Rusia.